Esta es la historia de Joaquín, un taxista que llevaba muchos años recorriendo las calles de Jalapa, una ciudad conocida por sus lluvias y las historias misteriosas que rondaban en sus rincones. Aunque no era una persona supersticiosa, había aprendido a no subestimar lo inexplicable. Después de tanto tiempo al volante, había escuchado infinidad de relatos de otros conductores, historias llenas de misterios y sucesos extraños. Sin embargo, jamás pensó que él mismo viviría algo tan aterrador como desconcertante. Recuerda, si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Y ahora, sin más que decir, comencemos con la historia. Todo ocurrió una noche particularmente lluviosa. Eran cerca de las 11, y Joaquín ya había decidido que era momento de regresar a casa. Había sido un día largo, y lo único que quería era descansar. Mientras manejaba por una avenida desierta, su mente comenzó a divagar. Recordaba que, en los últimos meses, había notado algo muy extraño. Después de las 10 de la noche, los pasajeros simplemente dejaban de subirse a su taxi. Al principio pensó que era una coincidencia, tal vez por la hora o el mal clima, pero la situación se repetía una y otra vez. Al principio, Joaquín no le dio demasiada importancia. Sin embargo, poco a poco, comenzó a notarse más raro. Los pasajeros le hacían señales para detenerse, pero cuando él se acercaba, algo cambiaba. Algunos hacían un gesto de rechazo y seguían caminando, mientras otros preferían tomar el taxi que venía detrás de él. Por un momento, Joaquín pensó en detenerse y ofrecerles ayuda, pero algo en su interior le dijo que no lo hiciera. Tal vez estaba demasiado cansado, o simplemente quería llegar a casa lo más rápido posible. Así que decidió seguir de largo, haciendo un gesto con la mano para indicar que no podía llevarlos. Cuando miró por el espejo retrovisor, los ancianos seguían ahí, quietos bajo la lluvia, hasta que la oscuridad los envolvió por completo. Desde esa noche, las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. Varios pasajeros afirmaron haber sentido algo raro dentro del taxi. Algunos mencionaron haber sentido un frío inexplicable al subir, mientras que otros aseguraban haber visto sombras moverse en el asiento trasero. Pero lo que más perturbó a Joaquín fueron las palabras de sus compañeros taxistas. La situación era cada vez más incómoda, pero Joaquín no entendía qué estaba ocurriendo. Una noche, en un intento de averiguar qué pasaba, decidió preguntarle a uno de los pocos pasajeros que aún abordaban su taxi si notaba algo raro dentro del coche. La respuesta siempre era la misma. No había nada extraño, todo parecía normal. Sin embargo, esa noche lluviosa, las cosas cambiaron para siempre. Joaquín ya se dirigía a casa, pero decidió tomar un atajo para llegar más rápido. Ese atajo lo obligaba a pasar frente al antiguo panteón de la ciudad, un lugar al que muchos evitaban ir, sobre todo a esas horas de la noche. A pesar de no ser una persona que creyera en fantasmas, un escalofrío recorrió su cuerpo cuando vio, a lo lejos, a dos figuras bajo la lluvia. Se trataba de una pareja de ancianos que, completamente empapados, hacían señas desesperadas para que alguien los recogiera. Una tarde, mientras esperaba en la base de taxis, uno de los conductores más viejos, un hombre llamado Ernesto, se acercó a él. Con una expresión seria y un tono de voz grave, le dijo: «Joaquín, he notado algo raro en tu taxi. Llevo varias noches viéndote pasar, pero no me había atrevido a decírtelo. He visto algo en tu coche». Joaquín sintió un nudo en el estómago. «¿Qué has visto?», preguntó con la voz temblorosa. Ernesto lo miró fijamente y respondió: «He visto a dos viejitos sentados en el asiento trasero, siempre después de las 10 de la noche». El rostro de Joaquín se volvió pálido. Inmediatamente recordó a la pareja de ancianos que había visto bajo la lluvia frente al panteón. Decidido a entender qué estaba pasando,
comenzó a prestar más atención a las horas en las que las personas evitaban subirse a su taxi. Se dio cuenta de que, efectivamente, después de las 10, algo cambiaba dentro del coche. El ambiente se volvía más frío, y en el espejo retrovisor, a veces creía ver sombras que no deberían estar ahí. Una noche, después de una jornada larga de trabajo, Joaquín decidió que no iría directamente a casa. Quería descubrir qué era lo que estaba ocurriendo. Manejaba sin rumbo fijo, bajo una ligera lluvia, recorriendo las calles desiertas de la ciudad, y fue entonces cuando algo sucedió. Eran aproximadamente las 10:15 de la noche cuando, de repente, escuchó un susurro proveniente del asiento trasero. Era un sonido muy bajo, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Un escalofrío recorrió la espalda de Joaquín, pero no se atrevió a girarse. En lugar de eso, miró fijamente al retrovisor. Al principio no vio nada, pero poco a poco, una figura comenzó a formarse en el reflejo. Era una sombra oscura, sin forma definida, que parecía moverse por sí sola. El miedo lo invadió, y Joaquín frenó de golpe. Su corazón latía con fuerza en su pecho. El susurro se detuvo, y la sombra desapareció. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero entonces escuchó algo más. Esta vez fue una voz clara, aunque apagada, casi como un lamento. ¿Por qué no nos llevaste esa noche? Joaquín giró bruscamente, y ahí estaban, los ancianos que había visto bajo la lluvia, sentados en el asiento trasero, completamente empapados y con una expresión de tristeza en sus rostros. El miedo lo paralizó. Quiso decir algo, pero las palabras no salían de su boca. Los ancianos lo miraban fijamente, como si esperaran una respuesta. Finalmente, con la voz temblorosa, Joaquín logró balbucear: «No lo hice por maldad, solo quería llegar a casa». Pero los viejitos no respondieron. Se quedaron mirándolo durante lo que pareció una eternidad, hasta que, lentamente, comenzaron a desvanecerse, como si nunca hubieran estado ahí. El taxi quedó en silencio. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo rompía la quietud de la noche. Joaquín permaneció inmóvil por un largo rato, sin poder procesar lo que acababa de vivir. Sentía un peso enorme en el pecho, como si una culpa invisible lo estuviera aplastando. Finalmente, logró reunir el valor para encender el coche y regresar a casa. A la mañana siguiente, Joaquín tomó una decisión. Ya no quería seguir conduciendo ese taxi. No quería volver a enfrentarse a lo que había visto, a lo que sentía cada noche después de las 10. Así que lo cambió por uno nuevo, más pequeño y menos cómodo, pero que le ofrecía una sensación de alivio. Era como si, al dejar el viejo coche atrás, también dejara atrás una parte de su vida que no quería recordar. Sin embargo, aunque trataba de seguir adelante, la experiencia lo había marcado profundamente. Cada vez que pasaba cerca del panteón, una extraña energía lo invadía. Sentía una presencia que lo hacía apretar el volante con fuerza y acelerar, con la esperanza de alejarse lo más rápido posible. Con el tiempo, Joaquín dejó de contar la historia. No quería que lo tomaran por loco, ni tampoco revivir el miedo que lo había perseguido aquella noche. Pero, en el fondo, siempre quedó con la duda. ¿Había sido todo una alucinación producto del cansancio? ¿O realmente había visto algo más allá de lo que la mayoría de las personas podían percibir? Las semanas pasaron, y aunque Joaquín continuó con su vida, algo había cambiado en él. Ya no trabajaba hasta tarde. Prefería terminar su jornada antes de que el reloj marcara las 10 de la noche, evitando así la hora en la que las cosas extrañas comenzaban a suceder. Este es el final de la historia de Joaquín, el taxista que jamás pudo olvidar lo que pasó. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu comentario y compartir tus experiencias, por si te ha pasado algo similar. Hasta la próxima.